Bendiciones a cada uno de ustedes, les habla el pastor Mauricio. El día de hoy quiero depositar en cada uno de ustedes una palabra acerca de una llave poderosa que hace que nuestra oración sea activada, sea escuchada. Esta llave poderosa es algo que nosotros hemos descuidado y es acerca del ayuno. Antes de poder entrar de lleno acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poderles enseñar, yo quiero visitar un par de escrituras que habla acerca de la oración. Y voy a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 6. Y aquí está Jesucristo hablándole a sus discípulos y entonces está diciéndoles, y empieza así en el versículo 5, Mateo 6, versículo 5 en adelante. Y dice, cuando ustedes oren, solo en esa frase que él empieza, dice, cuando oren, nosotros vemos que el Señor no está diciendo si ustedes oran, sino está esperando que nosotros oremos y dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas cuando ustedes oren, entren en su aposento, cierren la puerta, oren a su Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve todo te recompensará en público. Nosotros entonces estamos viendo nuevamente que el Señor habla y dice cuando ustedes oren. Y lo habla y lo dice dos veces. Entonces después de esto, aunque al principio es una connotación negativa, hablando y dice que no seamos como los hipócritas, el Señor está diciendo que no llevemos esta oración para que toda la gente sepa que nosotros estemos orando, sino que en secreto entremos en nuestro closet, como dice, en nuestro lugar secreto, en el lugar de intimidad, y entonces entremos con el Señor. Y entonces habla y nos dice, y sigue esto y dice, cuando ustedes oren, entonces háganlo de la siguiente manera, y es cuando nos enseña la oración modelo del Padre Nuestro, que muchos de nosotros estamos familiarizados con ella. Pero el problema de mucho de esto es que cuando nosotros oramos, hay cosas que impiden que nuestra oración pase, ¿verdad?, al siguiente nivel, que llegue a donde está nuestro Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender para poder nosotros continuar teniendo una relación con nuestro Dios. Recuerden que nuestro Señor no es un Dios mudo, Él habla de regreso. No solo habla de regreso, sino que Él, dice la palabra de Dios, nos anhela celosamente, que el Espíritu Santo que está en nosotros anhela celosamente que nosotros tengamos una relación con Él, dice la carta de Santiago, capítulo 4. Pero aquí cuando nosotros estamos orando, hay cosas que nosotros tenemos que activar para que esa oración sea poderosa. Entonces en este capítulo el Señor continúa enseñando y nosotros vemos y vamos más abajo, después de la oración del Padre Nuestro, en el versículo 16, Él dice y continúa enseñando y dice, y cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que cuando nosotros ayunemos. ¿Por qué? Porque igual que la oración, Él espera también que nosotros ayunemos. No dice si ustedes ayunan, sino dicen cuando ustedes ayunen. Entonces, no nos pongamos tristes, no dejemos que la gente nos diga, ¿qué es lo que te pasa? ¿Verdad? ¿Te pasa algo y todo? Y ustedes digan, es que lo que pasa es que estoy ayunando, ¿verdad? Que no mudemos nuestro rostro. Más, sino que nos dice en el versículo 17, pero cuando ustedes ayunen, otra vez, cuando ayunen, unjan su cabeza y laven su rostro. Saben, antes no había gel, ¿verdad? Gelatina para el cabello. Entonces se ponían aceite y dicen más que, sino que ustedes unjan su cabeza, laven su rostro, vístanse bien, que la gente no sepa que ustedes están ayunando. Y lo mismo trae, porque lo que ustedes hacen en secreto, el Señor que está en los cielos se lo va a exaltar en público. Pero después de decir esto, que nosotros
tenemos que ayunar. Así como nosotros tenemos que orar, el Señor nos manda a que nosotros ayunemos, ¿verdad? Es más fácil que nosotros le preguntemos a las personas cuándo fue la última vez que oraste a cuándo fue la última vez que ayunaste. Más sin embargo, aquí la palabra del Señor nos habla que el ayuno y la oración van de la mano continuamente, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no podemos estar viviendo toda nuestra vida en ayuno, pero el ayuno activa cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué ayunar? ¿Por qué el Señor? ¿Será que el Señor querrá que nosotros nos humillemos? ¿Será que, que quiere que nosotros suframos? ¿Que quiere que nosotros hagamos sacrificios que nos vengan de nosotros? Recuerden que la palabra del Señor nos habla en Salmo 51 y nos dice que el Señor no quiere sacrificio que venga de nosotros, del yo, más que todo lo que está diciendo. No quiere holocaustos, no quiere grandes sacrificios. Lo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo en este salmo es que el Señor no quiere el yo en nosotros, sino que dice después los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Otra vez dice, los sacrificios de Dios no son el espíritu quebrantado, sino que al corazón contrito y humillado no despreciarás. Y está hablando de un corazón contrito y un corazón humillado. Vamos a ver esta palabra humillado, que a veces nosotros no le entendemos, pero le vamos a poder dar un enfoque acerca del tema que estamos hablando el día de hoy, que es acerca del ayuno. Entonces, como le estaba preguntando a usted, ¿será que el Señor quiere que nosotros suframos? No es acerca de que el Señor quiere que nosotros suframos, ¿verdad? Recuerden aquí la palabra del Señor dice, el Señor no quiere grandes sacrificios, grandes holocaustos, cosas que vengan de nuestra propia carne, sino que hay un propósito por el cual el Señor nos pide a nosotros que ayunemos. Ahora, el ayuno, esto es lo que pasa. Cuando nosotros estamos ¿verdad? En la carne también. La palabra de Dios nos habla en Romanos 7, ¿verdad? Y Pablo dice, las cosas que quiero hacer no las hago, ¿verdad? Las cosas que no debería hacer, esas son las que hago. Pero entonces habla acerca de esta carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Después viene Romanos 8, que es tremendo, que habla acerca de que no hay condenación. Recuerden, el ayuno no es para condenar si tú lo puedes hacer, si tú no lo puedes hacer, ¿verdad? Sino que básicamente es para hacer morir al yo. ¿Por qué, mis hermanos? La palabra del Señor nos habla de que nosotros somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos seres trinos, como nuestro Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, mis hermanos, lo que hace el ayuno primeramente es de que elimina todo orgullo. La palabra del Señor nos habla de que el Señor desprecia al corazón orgulloso, pero al corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces el orgullo no nos deja entrar en relación con nuestro Padre. El orgullo nos quita, ¿verdad?, de la intimidad con el Señor. Recordemos en todo momento que el orgullo fue el primer pecado que entró, no en el jardín de Edén, sino el primer pecado pasó en el cielo con Lucifer, cuando él se quiso exaltar, ¿verdad? Cuando él entró en orgullo y fue quitado de la presencia del Señor, el cual ya no podía tener una relación con el Señor. Pero antes que continuemos con esto, yo les quiero estresar de que la barrera más fuerte para que nuestra oración no sea escuchada se llama orgullo. Entonces nosotros la única forma de eliminar el orgullo, en inglés se llama selfish, porque el self habla del yo, ¿verdad? Entonces es el poder morir al yo, el poder dominarnos y el poder, la única forma de eliminar selfish o orgullo es morir a nosotros mismos, morir al yo. Entonces yo quiero que ustedes vean, la palabra del Señor nos habla en Lucas 14 de versículo 11 y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El mejor ejemplo es Lucifer y Jesucristo.
Lucifer vino y él se quiso enaltecer él mismo, él quiso en orgullo levantarse él mismo y fue, no solo despreciado, sino que fue, su categoría bajó completamente, es más, se le quitó la exaltación que Dios le había dado y fue despreciado completamente, ¿verdad? Y fue humillado. Pero la palabra de Dios dice, el que se humilla será enaltecido. Nosotros vemos que Jesucristo, Él se humilló a lo sumo y Él fue, y el Padre lo exaltó, ¿verdad? Por eso aquí la palabra de Dios dice que cuando tú ayunes, no trates de poder ir con la gente con esa cara triste o con cara demacrada, sino que simplemente lávate, que simplemente entres en un gozo cuando uno esté ayunando, que la gente no se dé cuenta y que el Padre que está en lo secreto, todo lo que tú humillas, Él lo va a exaltar a un tiempo debido en público, ¿verdad? Y entonces, acerca de lo que es la humildad, dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él lo exaltará. Nuevamente, ¿verdad? Aquí Lucas lo habla, Santiago lo habla porque ellos ya entendían esto, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles, ellos entendían, y aquí dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Lo mismo hace eco a la palabra de Lucas. Y la palabra del Señor nos habla en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 al 6, y dice, voy a leer la parte posterior del versículo 5, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo así resiste a los soberbios? Es porque a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Y nosotros queremos acercarnos a Dios, pero no comprendemos que hay soberbia, que hay orgullo en nosotros. Y a veces nosotros sentimos como que nuestra oración no pasa, ¿verdad? De un nivel y no oímos que nuestra oración es contestada. Y aquí dice que Dios resiste a los soberbios. Dice vestidos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Nuevamente, la exaltación viene a un tiempo debido, pero viene de acuerdo a nuestra humillación. ¿Qué es humillación? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros nos humillamos? Hermanos, nosotros nos humillamos a través del ayuno. El ayuno es una forma de humillación. Por supuesto, hay otras formas, pero esta es una de las llaves en la cual nosotros nos humillamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos lo habla constantemente. Veamos el patrón de David, de la forma en que David se conducía. Dice el Salmo 35:13, dice, y yo afligí. Cuando la palabra de Dios habla de la palabra aflicción, ¿verdad? Es también un sinónimo de la palabra humillación. Cuando dice humillación, no, nosotros en nuestra cultura humillación es cuando alguien te hace bullying, cuando alguien viene y te desprecia, ¿verdad? Y te humillan, pero aquí la palabra humillación es menguar, es cuando tú no te enalteces, sino es lo contrario de un corazón orgulloso. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, afligí o humillé con ayuno mi alma. En Salmos 35:13 dice, afligí con ayuno mi alma, o sea, que humillé con ayuno mi alma. En la palabra de Dios, en la versión de inglés, dice, I humble my soul with fasting. Que humble es humillar, ¿verdad? Es la palabra, el verbo de ser humilde. Es el verbo humillar. Entonces dice, yo humillé mi alma con ayuno y con oración se volvía, y mi oración se volvía mi seno. Pero entonces aquí David dice, la forma en que yo me humillo, en la forma en que yo me aflijo es con ayuno. Dice, humillé mi alma. ¿Por qué el alma? Como yo les decía, nosotros somos creados de cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿por qué dice humillé mi alma con ayuno? ¿Por qué? Porque en el alma tú tienes lo que es la voluntad, tú tienes lo que es el intelecto y tú tienes lo que son las emociones. Nuevamente, en el alma tú tienes lo que es tu voluntad,
La voluntad es lo que tú dices, el yo quiero, la voluntad, yo quiero. También el intelecto, que es el yo pienso, ¿verdad? El yo quiero, el yo pienso, y están las emociones, que es lo que yo siento. Entonces el Señor quiere que nosotros quitemos por completo el yo quiero, el yo pienso, el yo siento. Por eso David decía, yo afligí, sometí, humillé mi alma, o humillé el yo quiero, humillé el yo siento, humillé el yo pienso con ayuno. Porque cuando tú entras en un ayuno, by the way, ayuno es el abstenerse de alimento o de algún tipo de alimento para poder entrar en propósitos espirituales, ¿verdad? Para que tu espíritu se enaltezca. Recuerden que nosotros somos seres espirituales más que carnales, porque la carne va a morir un día y lo que es eterno es el espíritu y el alma, pero el espíritu tiene una mayor posición sobre el alma. Entonces nosotros, y a veces nosotros lo que tenemos más abajo, el orden que muchos tenemos es carne, alma y de último el espíritu, mientras que debería ser el espíritu, el alma y después lo que es la carne. Entonces esto es lo que nos ayuda el ayuno. No, y cuando nosotros entramos en ayuno, muchos dicen, pero ¿qué es lo que puedo comer? ¿Qué es lo que no puedo comer? Y nos enfocamos en cosas que no debemos enfocarnos. El enfoque principal del ayuno es humillar nuestro cuerpo. Es cuando dicen golpear nuestro cuerpo, no es esos golpes que tú te das, porque el Señor no quiere esos sacrificios, sino que Él quiere que tú vengas y humilles tu alma, ¿verdad? Lo que tú quieres. Tu cuerpo puede sobrevivir, ¿verdad? Sin comida hasta casi 40 días. Unos dicen 53 días. Por supuesto, yo no quiero en ningún momento que ustedes entren en un ayuno donde ustedes puedan perder su vida, por supuesto, sino que nosotros hablamos de lo que es el ayuno para que tú puedas someter tu alma, para que tú puedas entonces quitar el yo quiero, el yo pienso, el yo siento, y no nos enfoquemos en otras cosas. Miren que la palabra de Dios nos dice, voy a salirme un poquito. Pablo habla acerca de los deportistas y dice que los deportistas se abstienen de comer para poder ganar una corona que es corruptible. Es más, esto es lo que dice 1 Corintios 9 del 24 al 27, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. La Reina Valera dice, todos ellos se abstienen de cosas, ¿verdad? Y después dice, y ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, una corona corruptible, más nosotros en cambio lo hacemos, entramos en disciplina, nosotros nos abstenemos para obtener una corona que es para siempre, una corona incorruptible. Versículo 26 dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Ojo, aquí dice golpeo mi cuerpo, pero no es acerca que él se está. Muchas veces nosotros vemos tradiciones de religiones que empiezan a hincarse, que todas sus rodillas están sangradas, que ellos empiezan a latillarse ellos mismos. De esto nos está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Es lo que está cuando habla de golpear el cuerpo, lo está hablando afligiendo su alma, y aquí nos dice, yo no corro como quien no tiene meta. Es como que tú empiezas en una maratón y no sabes cuál es la meta. Tú no si no hay meta, tú corres, y como no hay meta, te desanimas y dejas de correr. El ayuno hay un propósito específico, hay metas específicas, hay cosas que nosotros le pedimos al Señor. A través de la Biblia se pidieron acerca de liberaciones, peticiones. Nosotros vemos bastantes cosas, también escoger líderes, escoger bastante. El Señor mandaba protección también, ¿verdad? Por protección el Señor mandaba a que el pueblo a veces congregacionalmente todos ayunaran, y a veces están los ayunos personales que nosotros se los dedicamos personalmente a nuestro Dios. Pero primeramente nosotros tenemos que tener una meta, y las metas, sin meta nosotros no podemos ayunar.
Y recuerden, una de las metas de ayuno, uno de los propósitos del ayuno es orar. Un ayuno sin oración es simplemente golpear tu cuerpo como, o sea, por nada. Y al final tú te vas a destruir más de lo que tú empezaste. El ayuno es para poder orar, ¿verdad? Para poder acercarnos al Señor. Es para morir al yo, y cuando tú quitas el yo, entonces tú te humillas, y el Señor dice que nunca desprecia un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón contrito, nunca lo va a despreciar. O sea que el Señor entra en intimidad contigo y escucha, porque sabe que tú estás humillando tu alma y tu cuerpo, y estás enalteciendo el espíritu y poniendo en el lugar que debe de estar. Y bueno, continuemos. Entonces vemos acá que el Señor sigue resistiendo a los soberbios, levanta al humilde. Vemos que David humillaba con ayuno, humillaba su alma y su cuerpo con ayuno. Y miren qué es lo que la palabra del Señor le habla. Y voy a dar varios ejemplos para que nosotros continuemos meditando en lo que el Señor hacía con el ayuno. Y esto fue lo que el Señor ordenó al pueblo de Israel. Recuerden que esta es la vieja ley, pero también nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, así como Pablo hablaba acerca del ayuno. Pero vamos a ver un poco acerca de lo que el Señor les mandó al pueblo de Israel. En Levítico 16, del 29 al 31, la palabra de Dios nos dice: y esto tendréis por por estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Esto es lo que tú harás. Ustedes van a hacer, les dijo al pueblo de Israel, por siempre al pueblo de Israel. En el mes séptimo, a los 10 días del mes. Recuerden, cuando aquí hablan del mes séptimo, están hablando del calendario hebreo, que en ese momento empezaba en el mes de Nisan, que es más o menos cuando se celebra la Semana Santa. Y habla del mes séptimo como el mes donde ellos celebran lo que le llaman el Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón. Después, el calendario político hebreo empezó en el mes séptimo, ¿verdad? Que con la fiesta de las trompetas, que es el año nuevo hebreo, pero ese es otro tema, ¿verdad? Aquí está hablando de ese día de Yom Kippur, del día de expiación, y dice: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis. Cuando recuerden, la palabra afligiréis es humillar, y está hablando de ayuno. Afligiréis vuestras almas, humillarán vuestras almas, y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por todos vosotros, ese es el día en que entraba el sacerdote y pedía perdón por por todos ellos, ¿verdad? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Una vez al año entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, y pedía perdón, ¿verdad? Era en este tiempo. Y entonces dice: y día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Recuerden, cuando dice afligiréis, es ayunar por completo. Ahora, aún en este tiempo, los judíos que celebran, no los judíos mesiánicos o los judíos que creen en Jesús, sino los judíos, ellos todavía tienen 25 horas de ayuno por completo. Todos ayunan. Bebés, no les dan comida a niños, a jóvenes, a los adultos. Por 25 horas ellos no ayunan para que sus pecados sean perdonados en esa vez. Nosotros entendemos que Jesucristo, Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros, y nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Pero en este tiempo nosotros miramos de que ellos afligían sus almas con lo que es el ayuno, ¿verdad? Nosotros vemos también a Esdras, que habla acerca de cómo el pueblo de Israel salió del cautiverio del imperio babilónico y regresaba, ¿verdad?, a sus tierras.
cuando ellos regresaban tenían que pasar por un desierto donde habían ladrones, donde habían asaltantes, donde habían asesinos, y realmente siempre todas esas caravanas eran robadas. Siempre la gente que no quería ser robada tenía que llevar ejércitos y todo. Pero entonces aquí Esdras dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos. Otra vez dice, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, de Dios, camino derecho, protección para todos nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Aquí dice, publiqué ayuno a toda la congregación por protección, ¿verdad? Para poder llegar, bueno, básicamente sería su tierra prometida, ¿verdad? Para poder llegar nuevamente al lugar donde fueron desterrados. Y entonces dice versículo 22, porque tuve vergüenza, estoy hablando de Esdras 8, del 21 al 23 voy a estar leyendo, ¿verdad? Y dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y yo tuve vergüenza porque yo había hablado con el rey, dice Esdras, diciéndole, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos nosotros, sobre los que buscan a él, sobre los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Lo que está diciendo Esdras es, yo mismo le dije al rey, los que están y buscan a Dios, Dios les da el bien, les da la protección, les da lo bueno, les da sus promesas. Pero al que no le busca, entonces hay furor de Dios contra los que le abandonan. Entonces Esdras está diciendo, ¿cómo le voy a decir al rey? Nuestro Dios nos va a proteger y Él nos da el bien si le buscamos. Y todavía será que nos puedes prestar un par de tropitas para que nos protejan. Entonces él dijo, yo tuve vergüenza de pedírselo porque yo exalté a mi Dios como lo que realmente Él es, mis hermanos. Y esto es lo que yo les digo a ustedes. A veces nosotros queremos que nuestro jefe sea el que nos provea, ¿verdad? De nuestras finanzas. A veces nosotros queremos que los doctores sean los que provean nuestra salud, mientras que el Señor dice, si tú me buscas, si tú mías y me buscas, yo soy el que proveo por ti, yo soy el que te doy. Entonces el ayuno es para protección de toda clase, protección de salud, protección espiritual, protección financiera, protección emocional. De todo esto el Señor viene. Y entonces dice versículo 23, entonces ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, nos guardó en todo momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, la palabra de Dios continúa hablando. Yo quiero hablar y yo quiero continuar porque quiero seguir depositando esto en ustedes para que nosotros tengamos un conocimiento pleno, bueno, si no pleno, un conocimiento propio de esta herramienta de lo que es el ayuno. Ahora miren, ahora yo les voy a decir, personas que han estado bajo el juicio de Dios. A veces tú dices, no, pues yo no creo que el Señor de todos modos escuche mi oración. Yo de todos modos creo que el Señor va a traer castigo porque es demasiado lo que yo he hecho. Yo quiero ponerte este ejemplo que es acerca de Elías y Acab. Bueno, en 1 Reyes 21, del versículo 21 al 22, dice la palabra del Señor. He aquí, yo traigo mal sobre ti. Aquí le está hablando a el rey, uno de los reyes más impíos, de los reyes más malvados. Este rey que era esposo de Jezabel, la cual era una mujer malvada que manipulaba al hombre y quería ser cabeza de él, y también la manipulaba para maldades, y entonces él hizo muchas atrocidades. Y entonces aquí dice la palabra del Señor, he aquí, yo hago mal sobre ti, le está hablando a Acab, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Todos van a ser muertos, desde tú, Acab, hasta todos en tu casa ahorita van a ser muertos, ¿verdad? Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Por lo que tú has hecho, yo voy a eliminarte a ti y a toda tu casa, ¿verdad? Vemos
ahí está el versículo 22. Voy a bajar al 25. Y entonces dice, a la verdad, ninguno fue como Acab. Dice aquí, ¿verdad? El libro de Reyes. Nadie fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo adelante de los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo manipulaba. Y entonces dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Versículo 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, porque Elías le estaba diciendo estas palabras, Acab dice que rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre toda su carne, ayunó, se humilló y durmió en cilicio. Cilicio, todo esto es algo que rasgaba y enlutecía el cuerpo, ¿verdad? Que traía sufrimiento. Entonces dice que ayunó y anduvo humillado por lo que le dijo, pero ya había hecho todas estas cosas, pero se humilló. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, ¿no has visto? Le dice Dios a Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que aún Dios, no, perdón, sí, aún Dios vino y vio la actitud de Acab, un ser malvado que se humilló delante de Dios. Y eso causó que no viniera estragos, que no viniera calamidad en los tiempos de los días de Acab. Por supuesto, los hijos de ellos vino esos estragos. Además dijo, después en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos trae un reflejo sobre nuestras generaciones. Pero mi punto acá es de que Acab pudo detener el furor y la ira de Dios en los tiempos de él. ¿Por qué? Porque él se humilló, como con ayuno, y afligió su alma. Y entonces el Señor dijo, le dijo a Elías, ¿has visto cómo él se ha humillado delante de mí? Por causa de que él se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. Solo para que nosotros podamos meditar en esta palabra, ¿verdad? Y poder saber. Hay ayuno que la gente tiene que hacer personal, pero también hay ayuno que la gente tiene que hacer congregacionalmente. Tú vives en una ciudad específica. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ayunar por nuestras ciudades, por nuestro país. Así como uno de los países más, ciudades más perversas era la ciudad de Nínive, que Dios mandó a Jonás, ¿verdad? Sabemos la historia de Jonás, pero a veces no nos enfocamos en el final, ¿verdad? Que entonces Jonás fue a predicarle a esta ciudad malvada que no tenía escapatoria, que iba a ser destruida como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que iba realmente a ser destruida. Y vino y entonces Jonás les dio entonces el ultimátum, ¿verdad? Y entonces vemos en Jonás capítulo 3, versículo del 4 al 10, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y entonces dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó. Este era un país entero, un imperio entero, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse todos de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron,
y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mis hermanos, una nación que estaba en completa decadencia. Yo no sé, a veces nosotros pensamos que en nuestros países ya no hay remedio y nosotros sabemos que hay profecías de que la hora va a ser más oscura aún en un futuro. Pero yo te digo, nosotros somos personas que somos los que nos ponemos a la brecha de la corrupción. La palabra de Dios dice que somos sal de la tierra y nosotros tenemos que humillarnos por ello. Recuerden que la palabra de Dios decía, dijo Dios a Abraham, yo no destruiré Sodoma y Gomorra si hallo hasta 10 justos. Él le hizo 100, sí, pero no lo hubieron. 50 no lo hubieron, 30 no lo hubieron. Y Dios dijo, si hay 10 justos en una ciudad de 10, en 1000 personas, o sea que un justo por 1000 personas, dice, no la destruiré, porque son los que previenen la corrupción. Nosotros somos los que prevenimos la corrupción. Y si nosotros no ayunamos, ¿quiénes pueden ayunar, mi hermano? Por la gente, ¿verdad? Por tu ciudad, por tu generación, por tus hijos. Tenemos que entrar en ayuno y en oración. También nosotros entendemos, mis hermanos, que ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ese es el precio del Viejo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento también nos habla continuamente que nosotros somos personas que tenemos que ayunar. Mira, la palabra de Dios dice acerca en cómo Dios validó el ministerio del apóstol Pablo. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, que somos ministros de Dios. Y así es como nosotros lo validamos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha paciencia en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. O sea, lo que está diciendo, nosotros somos ministros de Dios porque hemos pasado toda esta aflicción, ¿verdad? Hemos pasado cárceles, tumultos, azotes, angustias, necesidades también, pero nos hemos afligido en ayuno. Hay una parte que es la necesidad, que tú no comes, ¿por qué? Porque no tienes comida. Pero hay otra parte que es el ayuno, que aún teniendo comida, tú te abstienes para buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, y puedo continuar. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 11, del 23 al 27, ¿son ministros de Cristo? Él está hablando, ¿verdad? O sea, a los ministros. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, como que yo estuviera loco y hablara locuras. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Menos uno porque él era romano, ¿verdad? Otra historia. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el destierro, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol Pablo dice, y ustedes son ministros, miren lo que yo he sido ministro, en esto es, o sea, muchos ministros se quejan por cosas de lo que está tratando de decir acá, mientras que esto es lo que yo he pasado, ¿verdad? A veces entonces si nosotros nos comparamos con el apóstol Pablo acerca de nuestras aflicciones, ay, es que no puedo comer tal vez carne, eso no es aflicción, mis hermanos, de acuerdo a lo que él ha hablado, ¿verdad? No comer la carne, no comer, o sea, productos animales o lo que sea el tipo de ayuno que tú hagas por el tiempo que tú hagas. Dice, yo todo esto es lo que he pasado, pero también he afligido en muchos ayunos. Siendo él, el gran apóstol Pablo, el que venía en contra de la ley, está hablando de ayunos. ¿Por qué? Porque el ayuno no es parte de la ley. El ayuno es algo que nosotros estamos mandados a hacer, ¿verdad? No como ley, sino como parte de acercarnos a Dios y de tener esa intimidad con nuestro Señor.
¿verdad? Meditemos en esto. ¿Por qué? Porque estas perspectivas nos cambian nuestro enfoque en el ayuno. A veces nosotros, como les estaba diciendo anteriormente, nos enfocamos en lo que tú tienes que comer, en lo que no tienes que comer, pero en lo que menos nos enfocamos es en la oración, es en el poder levantar, ¿verdad? Ese clamor por tu ciudad, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, enfoquémonos en lo que es el ayuno, en el buscar a Dios, en el buscarle a Él, quitando también todo tipo. Cuando hablamos de ayuno, recuerden, es cosa de comida, pero también nosotros ayunamos o nos abstenemos de lo que son las cosas que nos quitan esa intimidad con Dios. En el ayuno salen las debilidades, ¿verdad? En el ayuno tú vas a ver que tu cuerpo se quiere imponer sobre tu espíritu, pero cuando tu espíritu gobierna el alma y el cuerpo, todo va bien. Dice la palabra del Señor en Proverbios: es mucho más grande el hombre que puede conquistarse a sí mismo que el que conquista 1000 ciudades, ¿verdad? O sea que aquella persona que se gobierna a sí mismo, que gobierna su cuerpo, que gobierna la forma de comer, que gobierna su alma, sus sentimientos, su pensamiento, su pensamiento, sus sentimientos, ¿verdad? Y también su voluntad, entonces es esa persona que puede conquistar grandes cosas por el Señor. El ayuno te hace que tú puedas gobernarte a ti mismo, que tú puedas conquistarte a ti mismo. Por lo tanto, no dejes que en el ayuno aún tu alma se siga gobernándote, sino que sométela, ¿verdad? Para que tú puedas gobernar tu alma en todo momento. Los ayunos, mis hermanos, servían en el Nuevo Testamento para poder enviar a apóstoles a hacer trabajo misionero, ¿verdad? Así como cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, en Hechos 13 se ayuna, ¿verdad? Y ayunaron para poder entonces mandarlos a ellos. Se los dejo como tarea. Está en Hechos 13 del 1 al 4 y también lo pueden comparar con Hechos 14 del 13 al 14, ¿verdad? Pero seleccionaban hombres con el ayuno, ¿verdad? Para enviar, para nombrar también los líderes de la iglesia, se ayunaba. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, dice Hechos 14:23, ¿verdad? Y ¿saben qué? Voy a tratar de terminar con esto. Bueno, 3 versículos más, pero ya estoy por terminar. ¿Saben? Las misericordias de Dios por una nación tiene que ver en el pueblo que se humilla. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos. Este es un versículo que se habla constantemente, pero que yo quiero dar 7 características de esto, los cuales son 4 cosas que Dios requiere. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, Dios le habla al rey Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo, si algún día se apartase de mí, ¿verdad? Y hay calamidad y hay cosas que vienen contra de ellos, cosas que ellos quieren que cambie. Dice otra vez, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Número 1, si se humillaren, está hablando de ayuno también. Si se humillaren, recuerda que estaba hablando de la humillación del ayuno, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Número 2, y buscaren mi rostro. Número 3, y se convierten de sus malos caminos. Número 4, entonces Dios hará las otras 3 cosas. Entonces yo oiré de los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Ayunar, orar, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios y sacar los malos caminos. En el ayuno salen los malos caminos, las malas mañas, ¿verdad? Las cosas que no hay disciplina en nosotros, salen ayuno. Hay a veces hasta riñas, ¿verdad? Cuando sale el orgullo, sale el selfish, ¿verdad? En el ayuno sale el selfish de uno, sale la riña, sale el estar malhumoriento. Es que estoy en ayuno y te pasas con mal humor, gritándole, ¿verdad? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las demás
personas, todo eso es para que tú lo controles, ¿verdad? No es para que, estoy en ayuno, puedo hacer todo esto. No, 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 es para que tú puedas dominarlo. Por eso es que a veces un ayuno de un día, a veces no se, o sea, no cambia nada. Por eso a veces se convoca un ayuno de 21 días, de 40 días, ¿verdad? Pero tú tienes que cambiar, ¿verdad? Tu modo de operar para poder dominarte a ti mismo. Te voy a poner algo antes que continúe con esto. Si tú te levantas, empiezas un trabajo y empiezas a trabajar a las 3 de la mañana, tú no quieres levantarte a las 2, si no quieres y pones tu alarma, el primer día, gran sufrimiento, segundo, tercero, a la semana ya estás pensando en cuitear, en renunciar tu trabajo, ¿verdad? Pero continúas y perseveras 2 semanas, a las 3 semanas, a los 21 días, mi hermano, ya no tienes que poner el despertador, a los 21 días ya de repente viene y tu cuerpo se despierta solo porque lo que era disciplina se convirtió en un hábito y tú ya pudiste gobernar tu cuerpo de lo que era un sufrimiento, ahora es una disciplina y es un hábito en ti que ya no te hace sufrir. Ahora es igual el ayuno. El ayuno, tú sometes. Cuando termines el ayuno, tú tienes que salir con poder. Hay algo que no es para regresar a las mañas antiguas, a los hábitos, malos hábitos antiguos, sino que es para poder entrar con una mente transformada, con un corazón transformado, con un cuerpo transformado de igual manera, ¿verdad? Entonces otra vez dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Mis hermanos, qué tremendo es esto. Nuestra familia necesita sanidad, nuestro matrimonio necesita sanidad, nuestras finanzas, tu tierra prometida necesita sanidad, ¿verdad? Tu ministerio, tu iglesia, ¿verdad? Nuestra comunidad, nuestra ciudad necesita sanidad. La cosa es que nosotros nos tenemos que enfocar en el ayuno y humillarnos, no pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Sino humillarnos. Es que hay personas que dicen, no, es que el ayuno no es una dieta, mis hermanos, para bajar de peso, y tampoco es una dieta para poder subir de peso. Hay dietas para bajar, dietas para subir, ¿verdad? Pero es para poder afligir nuestra alma y poder venir a que el Señor entonces venga y nos oiga nuestras oraciones, perdone nuestros pecados, ¿verdad? Y también que sane nuestra tierra. Nuevamente, espero que tú hayas estado apuntando. Dice, cuando tú te humillas o ayunas, oras, buscas el rostro de Dios, no solo oras, Padre nuestro, de amén, no, buscas el rostro de Dios, ayunas, sometes tu cuerpo, oras, buscas el rostro de Dios, alabanza, adoración, ¿verdad? Y entonces, y también te conviertes de tus malos caminos, todas esas cosas malas que salen, tú te propones, esto es lo que yo tengo que eliminar, ¿verdad? Entonces el Señor escuchará tu oración del cielo, en el cielo, vendrá a perdonar tus pecados y vendrá a sanar tu tierra. Tremenda palabra. Eso es algo, si tú no te emocionas, hay un problema, ¿verdad? Dentro de nosotros. Pero emocionate, el Señor está para que nosotros, cuando nosotros nos enfocamos, algo tremendo va a pasar. Mira, ahora responsabilidad. Recuerda que yo he estado hablando de que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Pero 1 Pedro 2:5 dice que somos una nación de sacerdotes. Somos sacerdotes. Estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Viejo Testamento. No estamos hablando de los levitas, estamos hablando de todos nosotros como hijos de Dios, hijos del Rey, ¿verdad? Y también somos sacerdotes para poder ofrecer sacrificio espiritual, dice primera de Pedro 2:5. ¿Verdad? Que somos piedras vivas, somos el altar donde hay sacrificio, ¿verdad? Que creamos una casa espiritual, ¿verdad? Para poder crear, somos sacerdotes para poder dar sacrificio espiritual. Tenemos que dar sacrificio. Y mira lo que dice el profeta Joel.
dice en el capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Otra vez dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Y esto le está hablando a los sacerdotes, ¿verdad? Dice: proclamar ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio, a la esclavitud, tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Usted dice: saquen todo. Si tú estás, no importa que cumplas años, no importa que tú estés hasta de bodas, dice acá, ¿verdad? No importa, saquen a niños, a bebés, convoquen ayuno, dice, proclamar ayuno, y pidan perdón por la nación, ¿verdad? Pidan perdón por los pecados de sus familias, pero los pecados de esta comunidad. Ustedes son sal de la tierra nuevamente, y dice entonces: proclamad a las naciones. No sea que las naciones les digan: ¿dónde está su Dios? ¿No son ustedes cristianos? ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? Tenemos que saber que Dios está dispuesto, ¿verdad? Listo para bendecirnos, pero no quiere nada que venga del yo. Por eso es que otra vez, ¿verdad? La palabra de Dios hablaba en Salmo 51, ¿verdad? Versículo 16, y dice: Él no quiere el sacrificio que yo daría, que el yo daría, que el self da, ¿verdad? Él no quiere nada de ese sacrificio del yo, sino que Él quiere que muera el yo. Entonces Él dice: los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado, es un corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová, ¿verdad? Salmo 51, 17. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a humillarnos en todo momento. Y después entonces viene la promesa de Joel 2:25. Si bajamos al versículo 25 de lo que yo estaba leyendo anteriormente, recuerden que estaba leyendo Joel 2:15 y 17. Después abajo en el versículo 25 dice: y entonces, si ustedes se humillan, yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces dice: los años que se ha comido Satanás, que se ha comido la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo eso, y aún las cosas que el Señor pudo haber enviado, ¿verdad? Entonces dice que Él lo restituirá en una unción de aceleración, en una unción donde todo pasa rápido. Todo lo que tú pudiste hacer en 5 años que no lo hiciste, en 1 año el Señor te lo da. Lo que Él pide es que nos humillemos, ¿verdad?, delante de Él, que oremos, que busquemos su rostro, que nos giremos de nuestro mal camino, y entonces Él viene a sanar nuestra tierra. Mis hermanos, les amo, Dios les bendiga. Es necesario que aprendamos esta llave, pero no te tienes que enfocar en lo que tú no puedes hacer en un ayuno. Enfócate en lo que vendrá, ¿verdad? Enfócate en eso. Aún muchas veces la palabra de Dios dice: en medio de sufrimiento gózate. ¿Por qué? Por lo que viene, por la esperanza, por las cosas que vienen, la perseverancia, porque el Señor te dará al final lo que tú has deseado, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla ese gozo en medio de este ayuno. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les amo en Cristo Jesús. Espero que ustedes arrebaten y tomen esta llave y la apliquen para poder ver la bendición sobrenatural de Dios en sus familias, en sus matrimonios, en sus negocios, en su iglesia, en todo lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. Dios les bendiga, mis hermanos, les amo.